que nos permite vivir, que nos permite disfrutar de ti, Señor. Queremos tener un corazón dispuesto, abierto, Señor, para tu palabra, que pueda fluir, Señor, que pueda hacer efecto en nuestras vidas, Rey. Muchísimas gracias por la obra perfecta que haces en nosotros, Señor. Por favor, Señor, mi deseo es que te permitamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Cristo. Que te permitamos, Señor, que tú fluyas en nosotros, Señor, que tú seas lo primero en nuestras vidas, Cristo. Amén. ¿Quién sabe qué quiere decir amén? Así sea. Así sea. Pues digo que es una mala traducción. No, sí, el otro día lo dijiste. ¿No lo Así tienes es. apuntado, Cari? Así sea, No, dijo... que es... literalmente es en verdad. O de cierto. Cuando dice Jesús de cierto te digo, en griego es amén, amén, te digo. ¿Por qué digo? Porque me venía pensando en el camión. Digo, cuando decimos amén a una oración, amén, ¿no? Decimos que estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero así sea, suena como a condicional. Suena como ojalá, Sí, sí, sí. así sea, o Es tal. verdad. Entonces es un poco como... yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, ojalá. Pues como que no, ¿no? Entonces se ha traducido como así sea, pero en realidad es en verdad. O de cierto, por la traducción, por ejemplo, dice, cuando dice Jesús, de cierto te digo que no veréis al Hijo del Hombre y tal, es, en griego es amén, amén te digo. Entonces, de cierto, en verdad. Y eso concuerda cuando tú haces una oración, ya dices amén a una oración, estás diciendo en verdad. Estás diciendo que lo crees, que lo afirmas. Pero si dices así sea, eso es condicional. Es un verbo, ¿no? Condicional, ¿no? Ojalá. ¿Sabes de dónde viene ojalá? Sí, Es una palabra árabe. Inshallah. Dios quiere. Si Dios quiere. Eso, sí. Ojalá y si Dios quiere. Inshallah. Es árabe. En árabe. Ojalá, si Dios quiere. Yo lo dije más. Inshallah. Que no me gusta. Y el saludo de los árabes es que Dios te dé la paz. Salam aleikum. La paz de Dios contigo. Salam Dices aleikum. contigo la paz de Dios. Salam aleikum. Salami. Alankum salam. Bien, vamos a ver. Estamos en el futuro. Bueno, no estamos en el presente, pero estamos hablando del futuro. Habíamos estado hablando, bueno, habíamos empezado con Mateo 24, bueno, hablamos de todo, de vírgenes, de muchas cosas, ¿no? Lo último que vosotros estabais fue en la tribulación. Cuando venía la tribulación, ¿verdad? Que se separaba en... que eran las 7 semanas de años, que en el medio era cuando el anticristo hacía la abominación desoladora esta que se le dice, cogía y rompía el pacto, y entonces se proclamaba él como Dios, él mismo en Jerusalén, y cortaba los sacrificios que van a estar haciendo los judíos allí en el templo de Jerusalén, ¿no? Y ahí es cuando empieza la megatílisis. Está la tílisis y la megatílisis, el periodo este de los 7 años. Vale, habíamos estado hablando de la tribulación, ¿no? Que decía Jesús y tal y cual, ¿no? En Mateo 24, en Tesalonicenses y tal. Ahí vamos a hablar también del arrebatamiento. Y vosotros no estuvisteis. A ver si lo encuentro por aquí. Hay diferentes líneas de doctrina sobre esto, sobre el arrebatamiento, y vamos a verlas. Decimos cada uno que estudie y que se quede con la que le parezca más idónea. Yo me quedo con una, que es más o menos la que estamos viendo, es la que más la veo con la Biblia, ¿no? Bueno, por un lado están los amilenaristas, que dicen que no va a haber milenio, ¿no? Sabéis que después de la segunda venida de Cristo viene un milenio, un periodo de 1000 años, Apocalipsis 20, ¿vale? Donde va a reinar Cristo, va a ser un periodo de paz, donde Satanás va a estar atado, eso lo veremos luego. Hay una gente, los amilenaristas, que niegan que el arrebatamiento, porque dicen que no se recoge en la Biblia y porque no va a haber milenio. Aunque en Apocalipsis 20 nos habla claramente milenio.
Y luego están los milenaristas. Y entonces habíamos estado estudiando esto, ¿no? Hay unos que dicen, los pretribulacionalistas, que dicen que seremos arrebatados antes de la semana de años de Daniel, antes de la tribulación, que los cristianos no pasaremos la tribulación, ¿no? Que cuando empiece a venir guerras, rumores de guerras y tal, igual, cuando empiece a venir la cosa fuerte, nosotros seremos arrebatados. Pero Bien. está en un versículo que será corto. ¿Mm? Pero hay un versículo que leímos la otra vez que decía que iba a ser corto. Que iba a ser cortada para... Sí, Digo, exactamente. porque esa sería Y- falsa en ese caso. y que iban a los santos, iban a ser perseguidos, iban a ser matados y tal. ¿Vale? Están los post-tribulacionistas, que dicen que seremos arrebatados después de la tribulación. Los pre-tribulacionistas, que seremos antes del arrebatamiento. Los mid-tribulacionistas, que dicen que seremos justo en la mitad, cuando el anticristo entre en el templo y se ponga a él como Dios, ¿no? Se haga una estatua y que todo el mundo la vea, o sea, cuando él sea el jefe de todas las naciones, ¿no? Y luego están los pre-ira, que es lo que estamos mirando el último, que dicen que seremos arrebatados antes de la ira de Dios, antes del día del Señor, que eso es lo que vamos a mirar hoy, que es lo que nos toca. Vale, hemos visto los pretribulacionistas, que dicen que seremos arrebatados antes de la tribulación. Los que dicen que seremos arrebatados antes de la mitad de la semana, cuando el anticristo se pone a gobernar. El anticristo, en la primera semana de años, la primera mitad, los 3 años y medio, empieza a hacer como milagros, a darse a conocer, va a hacer algo muy grande que todas las naciones le van a seguir. Se cree que es un líder muy carismático, yo creo que muy fuerte en economía, militar, y entonces será capaz de traer la paz entre los árabes y los judíos, que ese será el pacto que haga, paz entre árabes y judíos, y hará un pacto por 7 años, ¿os acordáis? Pero en la mitad de los 7 años romperá el pacto, y entonces cortará los sacrificios que los judíos están haciendo ya tranquilamente en Jerusalén, y se pondrá a perseguir a los judíos y a los cristianos. Vale, bien. La preira dice que pasaremos por la gran tribulación y seremos arrebatados antes de la ira de Dios, porque dice que Dios no nos ha puesto para ira. Está la ira del anticristo, que son las persecuciones, y luego está la ira de Dios. Entonces los preira dicen que seremos arrebatados justo en ese momento, antes de la ira de Dios, ¿no? Bien. Esas son las corrientes doctrinales que hay. Todas tienen su explicación teológica y todos tienen su base, ¿no? Pero bueno, conforme nosotros hemos ido leyendo los versículos, quedaros con lo que creáis que es más correcto, ¿no? Yo tengo mi versión de esto, ¿no? Bien. En la gran tribulación termina con la segunda venida de Cristo, ¿no? Según Daniel 7, del 13 al 14, el periodo concluye con la venida del Hijo del Hombre del cielo, quedando todas las naciones bajo el dominio del Hijo del Hombre. Daniel 7, 13, 14 dice: miraba yo la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El rey pecador, el rey impío, el anticristo y el gobierno que preceden a la segunda venida serán destruidos. El reino eterno comenzará y será caracterizado por el reino milenial, que es lo que hablamos antes, Apocalipsis 20. Y luego el gobierno de Dios en unos nuevos cielos y nueva tierra, que eso es al final de todo. Vamos a estudiar el milenio, vamos a estudiar la batalla del Armagedón, y luego vamos a estudiar los cielos nuevos, la tierra nueva. Y antes de eso, el juicio del gran trono blanco. Vale, muy bien. Vamos a ir un poco más rápido. Vimos el otro día, hablando de los
cuando se abren los sellos, dice Apocalipsis 5, vosotros no estuvisteis, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esto es en Apocalipsis 5, leímos el otro día y lo estuvimos hablando. Apocalipsis 6, del 1 al 17, vamos a leer solo un par de versículos. Dice, vi cuando el Cordero, 6, del 1 al 17, pero bueno, estamos 6.1, ¿vale? Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. ¿Quién es el del caballo blanco? El anticristo. El anticristo. ¿Por qué? Porque dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con gran voz, ven y mira, y miré yo un caballo blanco. O sea, luego Jesús estaba abriendo los sellos, y estaban mirando un caballo blanco con uno. Entonces, si vamos a Mateo 24, ¿os acordáis que le habíamos estudiado al principio de todo? Dice que habrá falsos maestros. Lo primero que dice es que vendrán falsos maestros, ¿no? El caballo blanco, cuando en la Biblia hablan de un caballo blanco, alguien, un caballo blanco, eso simboliza a un conquistador, a un rey, a un general, porque era como venían cuando entraban a una ciudad o algo como reyes, como tal, iban siempre con un caballo blanco, ¿no? Y luego dice que tenía un arco y que tenía una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, este hombre cuando entra, ¿vale? Los falsos maestros, de que habla Mateo 5, ahí viene como un falso maestro, como alguien importante, como alguien para reinar, con corona, encima de un caballo blanco y con un arco, ¿vale? En Mateo 24 dice que vendrán falsos maestros, y dice en Apocalipsis 13:2, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Vemos que el dragón simboliza aquí a Satanás. Satanás le va a dar a este hombre, va a ser un hombre, el anticristo, le va a dar su poder. Le va a dar su autoridad. Fijaros cómo este hombre, yo pensaba el otro día, y lo hablamos el otro día, hoy en día, cómo un hombre va a tener tal poder de convicción y ser tan carismático y tan inteligente para poder engañar a todas las naciones. Pero claro, si vemos que dice, y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad, estamos viendo que sí va a tener astucia, carisma, inteligencia, y está dotado pues para el ejército, para la economía, para el gobierno y para todo. Por eso dice que tiene corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, bien, vemos que el primer caballo, caballo blanco, concuerda con lo de Mateo 24:5 con los falsos maestros. Leemos Daniel 8:23 sobre esto y dice, al final de sus reinados, cuando el pecado llega al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Mira cómo nos dice Manuel, un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Daniel 8:23. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Zapatero. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe, hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Vemos que este hombre, el poder humano no va a poder vencerlo. Dice que será quebrantado, aunque no por poder humano. Pero antes de ser quebrantado, dice que provocará una tremenda cantidad de destrucción y que tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Bueno, estamos viendo, esto ya estamos dentro de la tribulación. Y el pueblo santo, si fue arrebatado, no tendría que estar pasando la tribulación. Hemos también leído, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? De estar despiertos, estar velando, porque seremos perseguidos, seremos tal, seremos cual, ¿no? Hemos leído eso. Bien. Cuando vio el segundo sello, dice que oyó el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, un caballo bermejo, rojo, y al que le montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz.
y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. En Mateo 24, 6 nos dice que oiremos de guerras y de rumores de guerras. Eso simboliza el caballo rojo. Guerras y rumores de guerras. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo sirviente que decía, ven y mires, el otro caballo rojo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada, simboliza la guerra, ¿no? Cuando se abrió el tercer sello, oía el tercer sirviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tiene una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 sirvientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Mateo 24:7 nos habla de pestes y hambres, que es lo que simboliza el caballo negro. Un denario era el pago que tenían por día, simbolizaba el pago de un día, ¿no? Y dice que... ¿Llegaba por un denario? Sí, un denario era el pago de un día, y 2 libras de trigo era muy poquito por un denario, o sea que lo que ganabas al día no te llegaba ni para comer, ¿no? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto sirviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, aquí en Mateo 24:7-8 nos habla de pestes, hambres, terremotos y persecución. Lo estoy leyendo igual que tú. Uy, qué puesta está. No estoy tan inteligente, no. Cuando abrió el 5.º sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, acuérdate, cuando abrió el 5.º sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, vemos aquí, debajo del altar, las almas de los que habían sido mártires, de los que habían muerto por la palabra de Dios, y están viendo a los santos que están en la tierra, le están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que pase esto, que se mueran? Y dice, espera un poco de tiempo, hasta que el número de vuestros consiervos sea el número que tiene que salir. Y entonces en Mateo 24, dice que hasta que también tienen que ser muertos como ellos, ¿no? Mateo 24, del 9 al 11, nos habla de persecución, de muerte y de aborrecimiento a los santos, a los mártires. Bien, vemos como Apocalipsis y Mateo concuerdan en esto, ¿verdad? Y dice, miré, y cuando lo vi el 6.º sello, y he aquí como un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mateo 24, del 29 al 30. Yo tiene una Biblia por aquí, ¿verdad? Ya la perdí. No, tiene una Biblia Está por debajo, aquí. no es está debajo de aquí. Ah, sí. Debajo de este. Vamos a leer Mateo 24, 29 y 30. Sí. Ahora estamos leyendo en Apocalipsis. Dice, entonces
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Luis, dijiste Mateo 29:30. 24. 24. 24 del 29, el versículo 29 y versículo 30. Luis, ¿puedes darle hasta luz, por favor? ¿Tú? Ah, ¿cuál es? Uy, una. Ahí está. Gracias. A la primera, yo nunca lo hago a la primera. Vemos que se concuerda totalmente lo de Mateo con el Apocalipsis, ¿verdad? Porque ¿quién escribió Mateo? Mateo, ¿no? ¿De quién son las palabras de Mateo? La palabra. ¿De quién son las palabras de Mateo? De Jesús. Jesús. Y el Apocalipsis es la revelación, De Juan. Juan. ¿no? De No, La revelación de Jesús. Ah, bueno, pero que lo escribió Juan. Ah, pero sí la escribió. Pero es, claro, También Mateo lo escribió Mateo, pero Las eran las cosas palabras de específicas. Jesús. Y Apocalipsis lo escribió Juan, pero eran las palabras de Jesús. ¿Que Apocalipsis significaba? Lo que se viene Revelación. llamando eso es una pregunta trampa. Revelación. Revelación. Y literalmente, Que se abra el telón. revelación, que se... Tiene todo. Es como cuando se abre el telón Miguel está y se haciendo pone a sus ver impuestos. todo lo que estaba oculto. Sí, me hiciste asustar. Yo Miguel le digo, nos está yo pensé que pisando, lo ¿eh? escribimos. Bien. Bueno, este era un poquito... Luego cuando se abre el séptimo sello, lo que pasa es que esto lo vamos a dejar para el próximo día. ¿Séptimo sello? No, Sí. no, porque desde el título no. Bueno, vamos a leerlo. Porque... Apocalipsis Llegamos 8. hasta el... ¿Apocalipsis qué? Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hemos leído. Dice que a medida que se rompe cada sello, comienzan a sobrevenir grandes catástrofes sobre el mundo. Empieza con el primer sello, que describe un gobierno mundial, que hablábamos, el caballo blanco, ¿no? Con el tío con la corona y tal y cual, ¿no? Que es seguido por guerras, ¿no? Que es el siguiente caballo, ¿no? El rojo, el bermejo. Hambres, ¿no? El negro y la muerte de la cuarta parte de la tierra, que era el caballo amarillo. El quinto sello representa a los mártires que mueren durante ese periodo, ¿vale? Periodo este de la mega elipsis, que ya cuando este hombre ya se hace poderoso, ¿no? Y luego dice que vienen grandes disturbios en los cielos, incluyendo las estrellas que caen del cielo y un gran terremoto sobre la tierra. El sol se pone negro y la luna como sangre. El impresionante despliegue del poder divino en el mundo inspira temor a los incrédulos, que piden, que lo que hemos leído ahora, que piden a las montañas que caigan sobre ellos y que les salven del gran día de su ira. Cuando se rompe el séptimo sello, sale otra serie de 7, llamada las trompetas de los ángeles. Bien, vemos una cosa. Dice que cuando las estrellas caen del cielo, ¿no? Y luego dice que todo se tiñe de negro, ¿no? Bueno, eso es una cosa mía, ¿no? Pero claro, si cae una estrella a la Tierra, la Tierra se destruye. Pero sabéis que si caen meteoritos, caen como ardiendo, ¿no? Y ha pasado que cuando ha caído un meteorito, luego se llena todo de ceniza negra, ¿no? Y dice que el sol se oscurecía, que no daría su calor, y la luna se volvería de otro color también, ¿no? Entonces, y que iba a haber un gran terremoto en la Tierra. Quiere decir que va a pasar algo muy gordo, ¿no? En los cielos, en la Tierra, dice que también que... Yo creo que va a ser una cadena de cosas naturales que podía ser Exactamente. ahora mismo, podía suceder ahora. Exactamente. Dice que el cielo se enredará como un pergamino. Imaginaros lo que está viendo Juan en una visión, ¿no? Está viendo que empiezan a caer
como meteoritos ardiendo y tal, y de repente cuando dan Sí. en la Tierra pues hay terremotos, se llena todo de ceniza y hay como el efecto invernadero y está todo lleno de ceniza y tal. Bueno, va a ser algo bien Quien gordo, ¿no? produzca esa película se Es fue que de si se acaba pasta. el sol, si el sol no da luz, la luna tampoco brilla. Se toma un Ujú, té, exactamente. La luna brilla por el sol, si no, no Sí. brilla. Juan estaba... Se toma un té árabe, ¿no? Entonces Es más lo que así potente. se yo puso no la sé. capa 3D. El Juan, ¿no? Sí, Cobar. La visión que tuvo. Lo puso todo en un pendrive. Sí. ¿Sabéis cómo murió Juan? El viejo. De viejo. Que teóricamente es la mejor muerte, ¿no? Los demás, De los todos, apóstoles, sí. según la tradición, todos los apóstoles murieron, ¿verdad? Bueno, pero estuvo encarcelado. Como mártires. Pero ¿sabéis cómo vivía Juan? Allí en la isla de Patmos. Claro, yo hasta que me enteré de eso dije, ah, Juan allí en la isla de Patmos, allí, escribiendo sus revelaciones, Con un coco, ¿no? con un coco, como papillón y tal. Pero parece ser que no, que les metían y les tenían agarrados en un cepo todo el tiempo y no les cambiaban la ropa, morían con la misma ropa con la que llegaban. O sea que no era una isla idílica ahí, que lo tenían allí como hicieron con los grandes dirigentes estos, el francés, ¿cómo se llama el francés este? Napoleón. Napoleón, En que lo confinaron allí en la isla de... no me acuerdo Etna. cuál era. ¿De? Etna. Etna. No, este era más difícil, o sea que lo pasó bien mal. Bien mal, todos sufrieron martirio. Abrimos los sellos. Apocalipsis 8, del 1 al 13. Y yo quería empezar con otra cosa, pero bueno. Pues haz lo que quieras. Como no expliquéis, voy a tener sueño, así que ya. Señor, empieza la revelación. De caballo negro en su gama. Sí, y el amarillo Sí. tiene que ser un chino. La mayoría tiene que ser un chino. Es chilú. Y el rojo viene de la India. Sí, el rojo Ya, ya, es ya, de tengo sí. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces, se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de todas las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de aquella estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Ajenjo, ¿sabes lo que es, no? No. Es algo que es muy amargo, estropea toda el agua. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Estos grandes juicios, en su mayor parte, como decía Adrián, son catástrofes del mundo natural y que tienen como resultado la pérdida de muchas vidas. Vemos que la tercera parte de la tierra es consumida por fuego, la otra tercera parte de... La tercera parte del océano se convierte en sangre y destruye la tercera parte de todas las criaturas del mar. Las estrellas del cielo caen sobre una tercera parte de los ríos. La cuarta trompeta concierne a las estrellas. Una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Y se da una predicción de terribles desastres que sobrevendrán con las otras 3 trompetas siguientes. Bien, aquí ya estamos. ¿Quién está ahora destruyendo la tierra? ¿Quién lo está destruyendo? Nosotros. ¿Quién es el juicio?
Juicio de Dios. Vemos que hay No sabía yo. la ira de Satanás hasta Anticristo. que llega el día del Señor, que es a lo que vamos a ir ahora, al día del Señor. El día del Señor viene en el Antiguo Testamento como el día del Señor, el día del Hijo del Hombre y el día de la ira de Dios. Y el día de la ira de Dios es cuando ha empezado, que son cuando los ángeles tocan las trompetas y empiezan a derramar la ira de Dios sobre la tierra, lo que queda de la tierra. Que sobrevivirán, hay gente que sobrevivirá, ¿vale? Y entrarán en el milenio, que eso lo